Bueno, vamos a dar lugar a esta segunda mesa. Estamos un poco retrasados y queremos tener la oportunidad de escuchar sus preguntas, así que por favor, tan pronto vayan pasando nuestros ponentes, esperamos que ustedes formulen su pregunta para que con tiempo llegue a la mesa y podamos agendar el tiempo de las respuestas. Bueno, sin más, vamos a dar lugar a esta segunda parte de la mesa. Esta mesa básicamente va a tratar aspectos más técnicos, va a profundizar en algunos de los elementos que ya nos dieron nuestros ponentes de la primera mesa, y la idea es justamente llegar al nivel de la precisión en los dos sectores en donde la reforma energética va a impactar: el sector hidrocarburos y el sector eléctrico. Entonces, para ello vamos a tener primero la participación del doctor Víctor Rodríguez Padilla. Víctor es físico y maestro en Ingeniería Energética por la UNAM, es galardonado con la medalla Gabino Barreda, es doctor con mención honorífica en Economía de la Energía por la Universidad de Grenoble, Francia. Ha sido profesor invitado en universidades en Bolivia, Francia, Canadá, Estados Unidos. Es miembro fundador del Observatorio Ciudadano de la Energía. Actualmente es profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, investigador nacional, consultor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Organización de las Naciones Unidas. Es asesor en el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Escuchamos a Víctor. Pues gracias por la invitación y ante todo quiero pedirte perdón porque mi conferencia no es práctica, sino va a ser muy teórica. Y de hecho me gustaría proponerles una lectura diferente de la reforma a partir de los que escuchamos en la primera sesión. Y es un análisis realmente teórico de cómo es la reforma, para poder entender, porque eso a la hora de llegar a la cosa práctica, a entender cada una de las cláusulas contractuales de los contratos de riesgo, a ver cuáles son los artículos en las diferentes leyes, sirve para poder interpretar lo que está contenido en esos artículos, en esas cláusulas y en general en las leyes. Esta reforma hay que leerla, y yo la leo tanto en términos teóricos como en prácticos para la práctica, como una reforma del Estado contra el Estado. Es una reforma del Estado porque la esencia de la reforma consiste en desplazar al Estado de todo lo que tenga que ver con el sector energético. Pero es un desplazamiento a modo. No se puede sacar al Estado completamente del sector energético porque el Estado sigue siendo necesario para los actores dominantes que son los promotores de la reforma. Entonces, en el momento de enfocar la reforma como del Estado contra el Estado y el desplazamiento del sector energético y su transformación, nos conlleva a una metamorfosis de ese Estado en 3 niveles, y los voy a decir cuáles son. Los voy a abordar de esa manera. Es cuando nosotros vemos cómo el Estado participa en los recursos naturales, significa en el petróleo, en el gas, en los demás hidrocarburos, en la energía hidroeléctrica y todo lo que sirve para generar electricidad, tiene un cierto papel que juega en la actualidad. La reforma consiste en desplazar y transformar ese papel del Estado, por ejemplo, como propietario. El Estado actualmente es el propietario de los hidrocarburos en el subsuelo, en la producción, a través de toda la cadena de suministro, y se transfieren los derechos cuando la gasolina entra en el tanque de gasolina de su automóvil, pero todo el resto de la cadena, la propiedad es del Estado. Eso se rompe. El Estado limita la propiedad, se trata de que el Estado limite la propiedad, su participación en la propiedad. La misma historia con la administración de los recursos. Actualmente el Estado administra los hidrocarburos a nombre de la nación, pero ahora la administración va a ser diferente, el papel del Estado va a cambiar.
La transformación es de que ya no va a ser la explotación la nación directamente a través de organismos o empresas del Estado, sino lo va a hacer con ellos, pero además a través de empresas, firmas de carácter privado, internacional o nacional. No podemos sacar al Estado de la administración del recurso natural porque tiene que dar contratos. Las compañías necesitan certidumbre jurídica y el único que puede dar certidumbre jurídica de un contrato petrolero es el Estado. Si no hay Estado, no hay contrato, no hay concesión, no hay licencias, no hay nada. Se necesita que el Estado firme y es lo que por eso se le mantiene. Pero se le mantiene como el que da todos los contratos que vienen en el artículo 4 en los transitorios de la Constitución, las licencias, los contratos de producción compartida, los que sean, porque además es todo el abanico de contratos petroleros los puede dar el Estado, pero se necesita que él firme. Y va a firmar no a través de Hacienda ni de CNR, sino de la CNH. Los diseña el contrato, los diseña CNR. El contenido económico lo pone Hacienda y lo celebra la CNH, que es el regulador del subsuelo. El Estado cambia, el Estado se transforma en lo que es en autoridad, en regulador, en servicio de los que van a ser usufructo de esos contratos. Entonces, es la transformación del Estado. Al mismo tiempo, en el momento en que el Estado administra el recurso natural y permite la libre disponibilidad de la producción en boca del pozo a través de la transferencia de los derechos de propiedad, permite que ese crudo vaya a alimentar la economía mundial de las compañías que saquen ese crudo. No necesariamente van a ser americanas, no necesariamente van a ser canadienses, pueden ser de todas nacionalidades, pero en el sistema de suministro internacional, en la geopolítica, lo más probable es que ese crudo vaya a los Estados Unidos. Es parte del papel que juega, en el Estado en el momento en que permite. Sin embargo, no es el Estado que decide este crudo va a Estados Unidos, como sucede actualmente. Actualmente el Estado mexicano dice, este crudo que saqué lo mando a Houston, lo mando a China, lo mando a la India. En un sistema diferente yo dejo que las compañías decidan, pero es evidente que las compañías en el sistema petrolero, como va a llegar a donde tiene que llegar y ese petróleo va a ser parte de la geopolítica de América del Norte. Segunda transformación, el Estado en la industria. El Estado se transforma de un Estado empresario a un Estado regulador, a un Estado facilitador de las inversiones privadas. Los promotores de la reserva, de la reforma y los diseñadores dicen, deja que yo haga, ayúdame a maximizar las ganancias, mis ingresos, ayúdame a maximizar la renta, protégeme, dame certidumbre jurídica, asume los riesgos más gruesos, a mí solamente me das los chiquitos, y toma la parte operativa que no es rentable o la que asegure la coordinación técnica. Y entonces el Estado dice, ¿cómo no? Yo reinvento el Estado para que haga exactamente esas funciones. Entonces explica fácilmente por qué tenemos un SENACE que sale de CFE, por qué tenemos un SENACE gasero que sale de Pemex, que significa la extinción el cierre y extinción de Pemex Gas y Petroquímica Básica. Se comprende por qué solamente CFE se queda con la transmisión y distribución que no generan ganancias. O sea, las ganancias pueden ser muy limitadas y como va a tener tarifas reguladas, va a tener una rentabilidad del 10% que no quieren las demás empresas. Las empresas lo que quieren es producir y comercializar porque ahí están los grandes centros de ganancia en la industria, a lo largo de la cadena de valor. Es ahí donde le dicen, oye, ahí yo quiero estar, todo lo demás te quedas con él. Entonces, ¿por qué el Estado no sale como empresario? El Estado no sale como empresario y mantiene el SENACE. ¿El SENACE es empresario? ¿El SENACE gasero, el SENACE eléctrico es empresario? No. ¿El SENACE gasero es empresario? No. ¿La transmisión y distribución son grandes negocios? No. Entonces, es un empresario que se mantiene ahí más bien como coordinador y regulador técnico de las actividades técnicas. El otro es, por ejemplo, asume los riesgos. Eso se traduce muy concretamente en una cláusula en los contratos que dice cualquier derrame de hidrocarburos es responsabilidad del Estado.
independientemente de quién lo saque, sea Exxon, Shell, British Petroleum o Pemex, lo cual significa que un derrame de hidrocarburos en la sonda, en el Golfo de México, que impacta las costas de Estados Unidos, el responsable no es el operador, el responsable es el Estado mexicano, y él va a pagar. ¿Por qué? Porque el Estado va a asumir el riesgo. ¿Ven cómo se pasa esa parte del Estado protector hacia las cláusulas contractuales más pequeñas? Por eso me gusta este análisis en términos de cómo se transforma el papel del Estado. Veamos ahora cómo se transforman las empresas. Respecto a Pemex y CFE, le dicen, oye, pues quédate con las actividades empresariales, pero por supuesto, no me hagas sombra. A ver, lo que está haciendo Pemex, deja que lo haga yo y que Pemex simplemente firme. ¿Cómo se hace eso concretamente? Con un contrato que se llama contratos de servicios operativos por 40 años. Es equivalente a una concesión. Eso está permitido en la nueva Constitución. De hecho, la Constitución que se acaba de aprobar tiene vicios de inconstitucionalidad porque en unas cláusulas, en un momento dice una cosa, lo prohíbe, pero más adelante lo permite. Entonces, a través de contratos de servicios operativos, CFE queda convertida en una empresa de papel. ¿Por qué? Porque él va a dividir el territorio nacional en zonas de distribución y las va a asignar al sector privado a través de contratos de servicios operativos de 40 a 50 años. CFE nada más va a firmar los contratos. El despacho económico de carga, el SENACE, puede ser operado por una empresa privada a través de un contrato de servicios operativos. Cuando ustedes leen la nueva Constitución, lo permite. Entonces Estado mexicano, te mantienes como empresario, pero un empresario que no me haga sombra y que me dé lo que tú haces, que es rentable. Entonces, por ejemplo, si Pemex se queda con asignaciones petroleras, se queda con Kumalosap, se queda con Cantarell, el sector privado le va a decir, ¿sabes qué? Yo quiero Cantarell, Kumalosap, a través, ya sea de una alianza estratégica que ahora se permite, o ya sea a través de un contrato de servicios operativos de recuperación mejorada. Firma Pemex, quien lo opera, Shell, quien se lleva la ganancia, Shell, a través de una tarifa por barril, a través de costos unitarios, no importa el mecanismo está dado para que el Estado como empresario quede anulado y los negocios los transfiera al sector privado. Entonces, cuando nosotros entendemos el papel de la transformación, esta metamorfosis horrible tipo Kafka, que queda del Estado en el recurso, en la industria y como empresario, entendemos el alcance verdadero de la reforma. Ahora, ese análisis teórico se sujeta a una realidad práctica. Hay una serie de restricciones que de alguna manera tienen que moldear la conceptualización de la transformación del Estado para cuestiones de tipo muy práctico. En particular, el gobierno de Enrique Peña Nieto no se puede quedar sin dinero a lo largo de su sexenio. Que se quede el que sigue, pero no el de Peña Nieto. Hay una serie de condicionamientos en los transitorios que garantizan que él va a tener dinero y que no le va a faltar. O sea, otro tipo de cláusulas también lo protegen en caso de conflicto social. Por ejemplo, cuando se dice, Estado, protégeme, cuando lleguen las petroleras y se dé un bloque, las comunidades están ahí, van a poder ser desplazadas o expropiadas. ¿Quién va a intervenir? La compañía, decir, no, sabes que eso es su problema, papacito. A ver, Estado, protégeme y que el Estado se encargue. Les expropias y a mí me dejas limpio. Pasivos ambientales, lo mismo. A mí, dame todas las facilidades para operar. La reforma está hecha de tal manera que hay una serie de candados que garantizan que durante el sexenio de Peña Nieto va a tener la menor cantidad de conflictos y el dinero que necesita para acabar su sexenio bien. Todo lo demás se pasa al futuro. Entonces, entre la conceptualización de la transformación del Estado y la realidad de las restricciones prácticas, se entiende cada uno de los pasos y cada una de las decisiones de la reforma que está ahí planteada en los transitorios y de lo que viene en la legislación secundaria. Yo he tenido la oportunidad de ver algunos borradores
de la parte petrolera en la legislación secundaria y simplemente traducen lo que viene ahí, no van, digamos que van en la misma sintonía de transformación del Estado a través de cuidar esas restricciones que yo les digo. Y el último detalle, con esto termino. Pregúntense, ¿por qué no se pide la bursátiles de Pemex? Todo, del año 2000 a 2012, se estuvo viendo cómo se abría el capital de Pemex a la bolsa de valores, un problema de transparencia, rendición de cuentas, gobierno corporativo, la OSD, toda la reforma de 2008 estuvo enfocado en abrirla, no se pudo abrir, pero tenemos que hacer el modelo Petrobras para Pemex. ¿Por qué en esta reforma no está? Se supone que es la madre de todas las reformas, porque el objeto no es hacer de Pemex un Petrobras. El objeto de la reforma es ir desmantelando poco a poco a Pemex y después cediendo y extinguiendo a Pemex. Eso que dicen que la autonomía de gestión es mentira. Es mentira, todo es parte del discurso. Puede estar en la ley, pero no hay ninguna parte operativa que vaya a ser realizada porque en el momento en que fortaleces a Pemex a través de una autonomía, la que quieras, estás debilitando estás fortaleciendo al Estado y es la antítesis de tu reforma. La reforma es desplazar y extinguir al Estado en el sector energético. De tal manera que por eso no se pide la salida de Pemex a la bolsa de valores. Meter a Slim, meter a todos los empresarios nacionales en Pemex significa salvarlo y no quieren eso. Por eso no está la bursátiles. El PAN está, curiosamente, ahorita en las negociaciones y en las maniobras, lo que está haciendo el PAN es buscar la bursatilización para garantizar que el capital nacional entre en Pemex, porque ellos prefieren agarrar Pemex que el volver a construir un Pemex con empresario nacional. Y el PRI no quiere, porque el PRI quiere la extinción de Pemex, como ya logró la extinción de CFE en el papel. CFE es una empresa extinguida para todos sus prácticos, a través de contratos de servicios operativos. Pemex no, Pemex todavía tiene un asidero constitucional y gran parte de la negociación actual es si Pemex sale o no a la bolsa de valores y se mete capital nacional, que sería en contra de la esencia de la reforma. Ok, gracias. Muchas gracias, Víctor. Escuchar a Víctor realmente es entender cosas complejísimas, tiene una capacidad de abstracción siempre increíble, realmente muestra su nivel académico. Creo que con esto, si uno pone en el contexto de lo que está sucediendo con Pemex, digamos el contexto político, parece claro que al menos durante la administración del señor Peña Nieto, Pemex se convierte en una entidad otorgadora de contratos, pero la extinción a lo mejor la vamos a ver en el siguiente sexenio. Eso parece ser. Bueno, nuestra siguiente participante es mi tocaya, pero es con C, es Rocío Nalé. Me da mucho gusto recibir a Rocío porque cuando hablamos de expertos creo que ella es uno de mis mejores ejemplos. Rocío es ingeniero químico por la Universidad Autónoma de Zacatecas, posee un diplomado con especialidad en Ingeniería Química en Procesos por la UNAM y otro en Viabilidad Económica en Procesos Industriales por la Universidad Veracruzana. Ha sido asesora de la Comisión de Energía en el Congreso de la Unión para los grupos parlamentarios PRD, el PT y actualmente en el Senado de la República con el PRD. Ha sido ponente en más de 30 foros sobre petroquímica y energía en universidades, cámaras comerciales, espacios de debate, asociaciones independientes. Fue ponente en el Foro de la Reforma Energética del 2008 y 2013 en el Senado de la República. Es autora de varios artículos relacionados con el tema del petróleo en México, columnista en el Diario del Istmo y en la agencia de noticias Imágenes del Golfo, analista sobre el desarrollo del mercado de petrolíferos. Bienvenida, Rocío. Sí, muchas gracias. Agradezco a mi tocaya por la invitación que nos hizo para participar en este importante foro.
y efectivamente voy a entrar en materia. La mesa anterior fue muy puntual en el tema político, en el tema económico, de lo que es o se llevó a cabo en la reforma energética. Todo derivado del petróleo. Pero ¿para qué los grandes consorcios petroleros? ¿Para qué nosotros queremos el petróleo? El petróleo es para hacer refinados y petroquímicos, el valor agregado que ya lo comentaba aquí Gonzalo. Ese es el valor. China creció exponencialmente en los últimos 20 años gracias a que dedicó a hacer petroquímica, con el petróleo que tiene y los que compra a todos los países como el nuestro que andamos vendiendo sin ton ni son. La ponencia la determiné el futuro de la refinación y petroquímica en México. Después de la reforma que se autorizó en el 2013, ya se autorizó, ya está, ¿qué sigue? ¿Cómo va a quedar la refinación y la petroquímica? Ya lo comentaron aquí en la mesa anterior, los cambios, los cambios constitucionales que se llevaron a los 3 artículos y los transitorios, que fueron 21 transitorios, que fue prácticamente la estocada que se le dio a la reforma. ¿Cómo lo van a operar? Bueno, yo me voy a enfocar en el artículo 8º transitorio, donde comenta que la CNER tendrá las atribuciones de establecer, conducir y coordinar la política energética, la adjudicación de asignaciones y la selección de áreas que podrán ser objetos de contratos a los que se refiere el párrafo 7º del artículo 27, con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es la CNH, alguien aquí lo abrevió, el diseño técnico de dichos contratos y los lineamientos técnicos que deben de observarse en el proceso de licitación. Estos contratos se refieren exclusivamente a exploración y explotación de hidrocarburos, petróleo y gas, y tiene ahí 3 renglones, así como el otorgamiento de permisos para el tratamiento de refinación del petróleo y procesamiento de gas natural. En electricidad se establece la separación legal para el acceso abierto. Es el 10º transitorio, no es el 8º. Bueno, aquí claramente abrieron, la Secretaría de Energía va a dar permisos para refinar y procesar gas. Nosotros aquí en México los petroquímicos lo obtenemos a través del gas, también se pueden obtener a través de un craqueo de petróleo. Es más fácil, más económico, más puro hacerlo a través del gas y nosotros aquí lo hacemos. Aquí está diciendo, vamos a dar permisos. La siguiente, bueno, nos dieron 21 artículos donde dicen se van a fijar las reglas de transferencia, la CNER y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, lo que van a tener. ¿Regresó? Sí, ¿verdad? A ver, sí, porque traigo aquí unas, ok. Van a tener lineamientos, lo que es prevenir y castigar la corrupción, todo lo que dijeron para maquillar este despojo nacional. Bueno, ¿cuál es la situación actual que tenemos en Pemex y en el país? Tenemos en refinación, que procesamos el aceite, el petróleo, y en petroquímica tenemos los complejos petroquímicos donde procesamos y transformamos el gas, etano y metano en productos petroquímicos. Esto es lo que se levantó, la infraestructura que se hizo en los años 60, 70 y 80, que como comentaban, es el proceso de transformación, es lo que generó empleo, es lo que generó riqueza, es lo que detona el crecimiento industrial y también económico. Eso ya se hizo, ahí está, no ha avanzado, no ha evolucionado. La exportación y la transformación. Bueno, Pemex produce 2.5 millones de barriles.
de los cuales exporta en el 2011 alrededor del 51%, en el 2012 fue alrededor de 1.200.000 barriles, que era lo que decían, y en el 2013 bajó su exportación a un 44% aproximadamente. ¿Cuánto transformó en refinados? Bueno, en el 2011 un 49% de su producción, lo mismo en el 2012 y en el 2013 sube un poco su proceso de transformación. ¿Por qué? Porque 2 refinerías entraron en operación de una reconfiguración y ya empezó a demandar más carga. Sin embargo, hemos escuchado siempre, es que estamos exportando menos. Pues sí, porque estamos produciendo un poco menos de crudo y porque las refinerías de Pemex están demandando carga y sin embargo no las tienen al 100% trabajando. La capacidad de la refinación, tenemos 6 refinerías, todas han sido reconfiguradas en los últimos 20 años. Aquí tenemos una tabla donde están las 6 refinerías, su capacidad instalada y la producción en el 2012. Las refinerías han estado trabajando al 60 al 70% de su capacidad. Se le ha metido un dineral. Minatitlán acaba de reconfigurarse, hay una inversión de $3.500 millones para obtener un poquito más. Salamanca ahorita están haciendo un proyecto muy interesante para eliminar el azufre de 3.000 millones. Cadereyta, también la refinería que tenemos en Nuevo León, se reconfiguró con 2.000 millones de pesos. Y Salina Cruz es la última refinería que se levantó como tal hace 34 años. Tenemos la capacidad al 70%. Nosotros hemos dicho, estamos importando gasolinas. ¿Cuánto? Lo que importamos de gasolinas es el 30% que dejamos de producir en nuestras propias refinerías. Si nosotros estuviéramos trabajando en nuestras refinerías al 100%, no necesitaríamos hoy importar un solo litro de gasolina. Un solo litro. Por fallas técnicas, por paros programados, por falta de voluntad política, por presiones exteriores, porque el negociazo de meter gasolina de Estados Unidos y de otras partes del mundo se lo llevan unos cuantos y es obscuro porque ni siquiera el IFAI da esos números. Aquí también tengo una gráfica de cuál es el tipo, o en el 100%, cada refinería es lo que procesa su capacidad. El histórico de gasolina importada. En el 2012, la importación de combustibles y gas y gasolina fueron de $29.000 millones en total, eso fue lo que reportaron. Y 1.600 millones de dólares en gas. ¿Y por qué pongo el 2012? Porque el 2013 no nos han dado ese dato oficial. No quise poner números. Ustedes ven ahí una gráfica de las gasolinas de importación, que hay una demanda en el país, pero también hay una baja de producción en nuestras refinerías. Esta es otra gráfica donde se muestra qué tipo de petróleo estamos exportando. La gran cantidad pues es Maya, que es el que más tenemos. Sin embargo, pues el Olmeca, que es el más fino, también lo estamos mandando casi en su totalidad. La refinería Bicentenario. Eso sería lo que sigue, ¿verdad? Porque en el 2008 dijeron que la iban a hacer. ¿Nos serviría? Sí, nos serviría mucho. Es importantísimo y es necesario tener otra refinería. La autorización de la construcción ya está, fue en el 2008, 2009. Dicen que va a ser una producción de 250,000 barriles por día. La fecha de inicio dijeron que era del 2008 y ahora nos dicen que la terminación es en el 2020. Ninguna refinería en el mundo se tarda tanto en su construcción.
una inversión de 11,000 millones de dólares, no hay voluntad política. Petroquímica, la producción de gas. Nosotros contamos gas con 8 estados de la República principalmente. Ahí tenemos una tabla de nuestra producción que tenemos de Pemex. ¿Para qué se canaliza el gas? Solamente un 32% de gas se utiliza para la transformación. Es muy poco. Nosotros deberíamos de estar utilizando más gas para hacer más petroquímicos, en lugar de estarlos importando, o que Canacintra esté cerrando sus plantas y sus industrias. Gas shale. Todos hemos escuchado que esta reforma es porque el gas shale es maravilloso y que lo tenemos acá en el noroeste y que vamos a ir por él. Bueno, el gas shale, con todas sus limitantes técnicas que tiene de su extracción, es un gas natural. Por donde está localizado, es un gas que lo van a utilizar prácticamente lo que saquen para producir electricidad. Tal vez canalicen un poco de ese gas a Altamira, Tamaulipas, donde hay unos privados que tienen interés de hacer ahí un complejo. Vamos a ver. La producción de petroquímicos se hace, como lo mencioné, a través del gas metano y etano. Este dato que doy aquí, lo mencioné en el Senado y es muy importante. Miren, el empleo. Números los dio el ingeniero Rafael de Celis Contreras, Premio Nacional de Química, en paz descanse, donde hizo un cálculo. La producción de crudo, para sacar un barril de crudo, nos genera un empleo por barril. Pero si lo refinamos, nos va a crear 9 empleos. Si lo metemos a petroquímica básica, son 16 empleos. A petroquímica secundaria, que es la petroquímica de los complejos que tiene Pemex, generaríamos 22 empleos. Y a un producto terminado, después de la petroquímica, yo se lo vendo a Canacintra para que él haga mesas y sillas o botes de plástico, va a generar 48 empleos. Si le damos todo el valor agregado a un barril, estamos hablando de 96 empleos por barril. Que eso es lo que no ha visto el gobierno, ni la Secretaría de Economía, ni los de Finanzas, ni la CENER. El siglo XXI. La Declaración de las Naciones Unidas dijo que en el siglo XXI la población va a crecer 1.82 veces, los metales 2.49 veces, y los derivados de la petroquímica, como hule, plásticos, fertilizantes, textiles, crecerán 60 veces. El siglo XXI, es el siglo de la petroquímica. ¿Qué estamos haciendo? Estos son nuestros complejos, es una tabla donde son los complejos petroquímicos que tiene Pemex, sus capacidades, y los tenemos operando al 50% de capacidad. Ese es el gas que se distribuye para los petroquímicos, a qué complejos va, los derivados del metano, del etano, todo lo que es plástico, todo lo que ustedes traen de plástico, sus bolsas, sus lentes, todo es petroquímica. Su blusa de poliéster es petroquímica. Las sillas donde están sentados es petroquímica. La funda, todo es petroquímica. Debemos de entenderlo así en término físico para no irnos a términos químicos. Aquí les puse una gráfica de lo que es la petroquímica y que hay un plan aniquilador. Claro que hay un plan aniquilador. Ya comentó Víctor cómo van con los contratos. Bueno, pero esto es más criminal. Esto es criminal, verdaderamente. Si ya tenemos los complejos, bueno, pues vamos a ponerlos a trabajar, vamos a generar. Este año, el primer complejo que se hizo en la República Mexicana fue el complejo petroquímico Pajaritos. Ese complejo, ubicado en Coatzacoalcos, Veracruz, se lo regalaron prácticamente a un particular, al señor Antonio del Valle, dueño de Mexichem. Mexichem o Mexichem. Es una empresa, son los empresarios del sistema y tras un argucia que no puedo decirlo ni legal,
pasaron los activos que propiedad de la nación, de Pemex, están produciendo a una alianza estratégica con Mexiquem, donde de facto Pemex dejó de tener la mayoría en ese consejo de administración en una nueva empresa que crearon. ¿Qué producía Pajaritos? Que produce cloruro de vinilo, que es la materia prima para el PVC, el plástico fuerte. Única planta de cloruro de vinilo en el país. Teníamos el mercado, teníamos el consorcio, teníamos esto y se lo dimos al cliente, porque Antonio del Valle era cliente. Bueno, segundo caso, el proyecto Fénix y el proyecto Etileno 21 es el mismo. Es un proyecto que nació en Pemex para hacer otro complejo, lo dejaron, ni siquiera lo hicieron, la Cámara de Diputados otorgó dinero y este proyecto terminó en manos de unos brasileños que están haciendo un complejo en Coatzacoalcos. Les van a dar el precio del gas más barato a ellos, preferencial, y eso es dumping, que lo vamos a ver en su momento, y con todas las facilidades. Pemex está invirtiendo ahorita 2.500 millones de pesos para hacer una tubería para llevarles el gas a los brasileños para que ellos nos hagan la competencia, nos hagan a Pemex la competencia en polietileno. Agronitrogenados, tengo que mencionarlo. Fertilizantes, el fertilizante se hace a través del metano, el metano se convierte en amoníaco y el amoníaco pues se produce urea, la materia prima para la urea. En 1992 nosotros ocupábamos el segundo lugar a nivel mundial en producción de amoníaco. Con esta política neoliberal se vino al traste, prácticamente se cerró la industria del fertilizante, en la última década se empezó a importar. Esta semana pasada, antepasada, nos anuncia el gobierno que, no me tardo, nos anuncia el gobierno que van a rehabilitar la industria del fertilizante. Pues qué bueno. Sí, nada más que hay unas instalaciones abandonadas, chatarrizadas, de lo que fue Fertimex. Que también es dueño o era dueño un empresario del sistema, el señor Alonso Ancira, el dueño de Altos Hornos de México, y que él se quedó con Fertimex y lo arruinó con unos procesos ahí mercantiles tremendos, y hoy Pemex le da 275 millones de dólares para hacerse de un terreno que no necesitamos y reactivar la industria del fertilizante. Esa empresa se llama Agronitrogenados. A eso va la petroquímica. La petroquímica en este país va a ir a las bolsas y a la posesión de los grandes empresarios mexicanos. Vamos a ver al Grupo Alfa en Cangrejera, vamos a ver a IDESA, la industria IDESA en el complejo Morelos, aquí en amoníaco vamos a ver a Soluciones Químicas y vamos a ver a los grandes personajes que cotizan en la Bolsa de Mercado de Valores en México, haciéndose de los complejos petroquímicos, porque esta reforma energética les abrió la puerta. Refinación. ¿Ustedes creen que alguien va a hacer una refinería? ¿Creen que va a venir Exxon, Chevron, Texaco a hacer una refinería a México? No. Ellos no les interesa. Ellos van a venir a abrir sus terminales de servicio. Le van a hacer las competencias a las franquicias de las gasolineras de Pemex. Vamos a ver gasolinera Chevron, gasolinera Texaco. Bueno, van a llevarse el petróleo a través de los contratos de producción compartido, licencias o como sea. Se los van a llevar a Houston, a sus refinerías, porque ahí hay más de 100 y tantas refinerías, van a refinar su petróleo, se van a traer las gasolinas en barco y se van a estacionar en Tampico, en Veracruz, Coatzacoalcos, Mazatlán, Manzanillo, Salina Cruz, van a desembarcar sus gasolinas y los van a surtir a sus estaciones de servicio. Fin de la historia. No van a ser refinerías, no les interesa. Y las franquicias de Pemex, que actualmente tienen 400,000 empleados,
que llenan los tanques de gasolina, que limpian vidrios, se van a ver una gran desventaja, porque estas franquicias nada más tienen un despachador que está en un mueble, uno se baja, va y paga, y desde ahí está automatizado todo. Todo esto tiene consecuencias. Entonces, el futuro de refinación y de petroquímica es 100% privado, que en los bolsillos de los mexicanos no se va a ver. En los impuestos de las arcas nacionales tampoco, porque les están dando privilegios en materia prima y en impuestos. Escolín también es otro complejo que está cerrado. La Cangrejera tenemos un complejo a medias. El complejo Morelos es el último complejo que se abrió. Es más, ese complejo llegó a la inauguración a darle el botonazo Carlos Salinas de Gortari, porque lo había hecho su antecesor. Y desde ahí ya no se ha vuelto a hacer absolutamente nada. Ya les comenté de Pajaritos, donde la casa pierde, se formó una nueva acción. Este es una copia del contrato. El IFAI tardó 3 años en entregarnos este documento. Pedimos este documento porque queríamos saber cuál era la fórmula del precio del gas que se le iba a dar a los brasileños. Después de mucho, nos dio esto. Resulta que Pemex va a ser el aval para que los brasileños tengan su crédito en Nueva York o con los bancos internacionales para el proyecto del etileno 21 que ya están levantando en Coatzacoalcos y que va muy avanzada. ¿Qué necesitamos? Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos infraestructura y recursos propios. Pemex es propiedad de las plantas de procesos, tiene una plantilla laboral extensa, tiene una integración completa entre sus complejos petroquímicos, teníamos, ya no es tanto, un catálogo de clientes acreditados, experiencia y reconocimiento internacional, hay presupuesto de la federación, los complejos tienen su presupuesto y tenemos materia prima disponible por el momento, porque una vez en el 2015 que entre el etileno 21, es prioridad entregarle el gas etano a los brasileños antes que los complejos, porque los brasileños tienen un contrato firmado con Pemex Gas y Pemex Petroquímica no tiene firmado contrato a largo tiempo. Después de la reforma energética, esto viene en las leyes secundarias. Queda abierto para que los privados refinen en México, importen gasolinas y derivados, instalen terminales de servicio, incluso importen petróleo crudo para refinar. En un momento dado, si ellos dijeran, vamos a poner una refinería aquí para Durango, que no tiene industria de la transformación, ellos, como está la ley ahorita, ellos podrían traer crudo de otro lado, no necesariamente. El precio y el abastecimiento nacional hay que marcarlo en las leyes secundarias. Esto hay que estar. Muchas veces decimos, ¿sabes qué? Ya no nos vamos a meter. Hay que meterse a las leyes secundarias. Hay que atajar lo más posible. Con los contratos de producción compartida y licencia se debe fijar la capacidad de petróleo requerida para las 6 refinerías. Hoy, como está la ley, no dice que debe Petróleos Mexicanos garantizar el petróleo o la carga a las refinerías, Igual y dice Pemex, ¿sabes qué? A mí me están comprando el petróleo mejor en otro país y bajo la carga a las refinerías y nos quedamos sin gasolina. Hay que meterlo en las leyes secundarias, que deben de garantizar el 100% de la carga de las refinerías. Ya comenté las franquicias. Desde 1994 hasta ahora, Petroquímica tenía disponibilidad de gas para los complejos. Los precios de transferencia, ya les comenté lo del dumping con los privados, las alianzas, mantener el control y mercado de las principales cadenas productivas, la infraestructura de Pemex hay que mantenerla en control nacional y una garantía de abasto. Esto lo hice, en una forma breve, es todo un tema de profundidad porque cada complejo va a ser un caso y de mí se van a acordar. Cada refinería tenemos que estar viendo, porque qué tal que al ratito Carlos Slim diga, yo quiero ser socio de la refinería de Minatitlán y aquí están mis 300, 400 o 500 millones de dólares para hacerle una ampliación y ya lo tenemos adentro en refinación, porque eso es lo que permitió la ley. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Rocío. Cuando uno escucha exposiciones como estas, toda esta irracionalidad productiva, es muy claro que es un gran negocio. Ahí hay toda esa explicación. Bueno, sin más, vamos a dar lugar a la siguiente ponencia y con esto vamos a entrar con el sector eléctrico. Vamos a escuchar al arquitecto Francisco Javier Carrillo Soberón. Él es de la Universidad de la UNAM, fue secretario del Trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas de 1993 a 1998 e integrante titular de la Junta de Gobierno de Luz y Fuerza del Centro de 1994 a 1997. Se ha desempeñado como director de Relaciones Laborales de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. Ha sido diputado federal suplente en la 58 legislatura, asesor de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados en la 58 legislatura, secretario de la Comisión de Energía en la 59 legislatura de la Cámara de Diputados e integrante de la coordinación colegiada del Comité Nacional de Estudios de la Energía. Gracias. No sé si ¿Es esta? me paso para allá. No, es una que dice CISAN nada más. Ah, ok, a ver. ¿Sí se podrá? Sí, o si quieres… Si quieres me paso para allá Ok. para no darte lata. Qué envidioso. Gracias, Rocío. Así es en todos los foros. Muy bien. Vamos a… Le pasamos esto. Ya… Pasando el micrófono. Sí, me pasa el micrófono, Rocío. Sí. Para la grabación. Sí, no pasa. No provocar nueva ronquera. Afortunadamente ya toda la mañana ha tocado asuntos que nosotros estábamos pretendiendo tocar y a lo mejor nos va a permitir irnos concentrando en algunos aspectos sustanciosos del análisis. La idea es comentar los impactos generales de la reforma en el sector eléctrico. Yo quise hacer un ejercicio muy rápido donde pudiéramos ver de golpe, de vista, lo que se agrega como subrayado y en amarillitas, lo que se suprime en rojo y mayúsculas y lo que se conserva en blanco. Ahí no subrayé la parte blanca subrayada porque es parte petrolera. Pero bueno, efectivamente, básicamente en el 25 ya se plantea el fraccionar el servicio público de electricidad como un tema la planeación, un tema el control, un tema la transmisión y la distribución, y ya ni se menciona el tema generación, ese ya se da por descontado. Y para justificar una vestimenta sustentable, se le agrega el adjetivo sustentable. Pero la propuesta es absolutamente contraria a un planteamiento sustentable. Es decir, esta es una propuesta que en la visión que yo les quiero transmitir obedece una estrategia que va a comprometer en el mediano plazo la seguridad energética de este país. No en el largo plazo, en el mediano plazo. Y esto coincido mucho con la visión que dio Gonzalo, cuando suprimen toda esa parte roja de generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer, estábamos asumiendo una visión integral del servicio público de electricidad, dado el compromiso fundacional de CFE de otorgar un servicio de calidad y del menor costo. Ahora, las leyes del mercado lo fraccionan para volverlas espacios de negocio. Bien, y por lo tanto, ahora se va a pasar la planeación a un ente distinto de la Comisión Federal, lo cual, vamos a comentarlo, va a generar problemas en la planeación. Y vamos a soportar la responsabilidad del Estado en una supuesta responsabilidad reguladora. ¿Fincada en qué fortaleza?
Pues en la que han demostrado. Los órganos reguladores mexicanos han sido un fracaso. Dígase en términos de telecomunicaciones, dígase en términos de energía. Y después viene todo lo que ya se platicó de los transitorios, que prefiero pasar directo a la sustancia que les quiero platicar. Ese es el artículo 5 del decreto de creación de la CFE, 1937, agosto de 37, el general Cárdenas. La Comisión Federal de Electricidad tendrá por objeto organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica basado en principios técnicos y económicos, sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener un costo mínimo, el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales. Esto es, el sustento que ya nos mencionaba el doctor Cárdenas y los ponentes anteriores en el espíritu del 27 constitucional. El 27 constitucional dotó a este país, a esta nación, de un proyecto en el cual el interés público prevalece sobre el interés privado o el interés particular. Bajo esta idea está bañada toda la propuesta energética del artículo 27, hacer prevalecer, bueno, estaba la propuesta del artículo 27, hacía prevalecer el interés público sobre el interés privado. Ahora está sometido todo efectivamente al interés privado y esto es, coincido totalmente, trastocar la sustancia del 27 constitucional. En el artículo de creación de Petróleos Mexicanos, fíjense, es muy interesante observar cómo el general, su preocupación era encargarse del manejo de los bienes muebles e inmuebles que por decreto se expropiaron a diversas, es decir, era el problema económico, el problema de los recursos, el problema de la riqueza generada. No estaba tanto la visión energética todavía en aquellos años. ¿Me permiten el agüita? La que sea. Gracias. ¿Qué sería? Voy a darles algunas ideas. Compartir con ustedes algunas conclusiones de todo este marco general de la reforma. Es una reforma que en su aspecto energético industrial es eminentemente extractivista y compromete la seguridad energética del país, porque en ningún momento la propuesta de reforma hace algún planteamiento de un objetivo de política energética. No hay una propuesta de política energética. Al plantear que lo que se debe hacer es extraer a la mayor velocidad posible los recursos, es una propuesta profundamente irresponsable, y comparto el calificativo de estúpido, cuando las reservas probadas son para pocos años. Y es una profunda irresponsabilidad asumir una reforma bajo el supuesto del gas shale y bajo el supuesto de las aguas profundas. Ahí están las reservas probadas, son los datos que hoy tenemos, ¿verdad? Es decir, 14,000 millones de barriles, que es la 1P que está allá hasta abajo a la derecha. Eso es lo que realmente tenemos comprobado como reservas probadas de hidrocarburos en nuestro país. ¿Por qué lo menciono? En la parte eléctrica, bueno, porque aquí está el esquema de bajo qué esquema México está, a qué política energética ha respondido el sector eléctrico mexicano. Eso es algo que me interesa mucho subrayar. El 68.7% de la generación, que implica el gajo de gas natural, combustóleo y la parte de vapor geotérmico, nos dan casi 70% de generación con base en hidrocarburos. Ese es el esquema de política energética de este país y se va a profundizar. ¿Esto es sustentable? ¿Esto tiene futuro de largo plazo? ¿Esto es razonable, racional para las futuras generaciones? La hidráulica un 12, el carbón un 13, etcétera, etcétera. O sea, hay un modelo, una canasta energética que no solo no se modifica, sino que se ratifica y se profundiza sin ningún sentido de futuro. Todavía en el 2007 se hizo un programa sectorial de energía donde se valoraban los recursos renovables con los cuales cuenta el país. Miren ustedes, en el potencial hidroeléctrico, 39 gigawatts. Todos estos son estudios de la CFE. ¿Quién los va a hacer ahora? ¿Quién va a asumir ahora los estudios para profundizar la posibilidad de recursos renovables que nos den posibilidades de una transición energética a futuro?
La irradiación solar, ustedes ahí la ven, 5 kilowatts hora día por metro cuadrado, ¿verdad? Y ahí se da el dato de que con 25 kilómetros de lado, perdón, déjenme quitar esto, tendríamos la suficiente generación para el país. Aquí no está considerado la viabilidad económica, sino simplemente el recurso existente para este país y la posibilidad de rediseñar un modelo de transición energética para que efectivamente dejáramos de quemar gas y petróleo. Yo coincido profundamente con lo que se ha dicho en esta mesa, que el peor uso que podemos hacer del petróleo y del gas es quemarlo, y lo mejor que podríamos hacerlo sería transformarlo. Bien, pues la propuesta es seguirlo quemando y peor, exportarlo. Fíjense ustedes lo que dice este estudio: el potencial eólico del país no ha sido evaluado de manera exhaustiva. Se han realizado, sin embargo, evaluaciones del recurso por regiones específicas, en particular por el Laboratorio Nacional de Energía de Renovables de los Estados Unidos. Ellos hicieron este mapa del corredor eólico del Istmo, que es donde está toda la conflictiva, porque es una zona eminentemente indígena. Toda esta zona está poblada por comunidades indígenas, por ejidos indígenas, que ya inclusive corrieron a Marena, de ahí de la puntita de allá abajo, que es Santo Domingo del Mar. Del mismo documento oficial de la CENER, tenemos recursos geotérmicos con suficiencia hasta por 960 megawatts, ¿verdad? Sabemos que somos un país volcánico. México fue pionero, vale decirlo, el ingeniero de ANDA, de los fundadores de CFE, junto con Carlos Ramírez Ulloa, sin tener precedentes en el mundo, en los años 50, iniciaron la exploración de generar con geotermia, y México se volvió pionero de generación geotérmica. Fuimos pionero como fuimos también potencia petroquímica. Y vale recordar que la experiencia mexicana en producción nucleoeléctrica es exitosa. En entrevista con los ingenieros fundadores de la planta de Laguna Verde, nos decían que en entrevista con el ingeniero Iriart, les dijo, cuando se estaba procesando la planta, dice: yo no quiero ver aquí dentro de 5 años ni un solo ingeniero extranjero. Y efectivamente, hoy nos bastamos al 100% con ingenieros científicos mexicanos en la producción nucleoeléctrica. Y al suprimir la prioridad del Estado en el aprovechamiento de los recursos naturales para fines energéticos, en el artículo 27 constitucional, se cede a la explotación con fines de lucro y entrega el futuro energético renovable a las manos transnacionales. Es decir, no hay posibilidades de que el Estado mexicano asuma su responsabilidad estratégica en el terreno energético. Al deshacerse de su responsabilidad energética, como bien lo valoraba Víctor, nos deja a la deriva en el asunto de política energética, a que las fuerzas del mercado establezcan qué se va a producir ese año de acuerdo al interés de su valoración de sus acciones, porque aquí lo que va a valer es las valoraciones del mercado y de la bolsa, son lo que definirá la política energética del país. Y hay, por supuesto, una ignorancia y un desprecio del componente social. Ya lo decía Víctor, me regreso al transitorio, donde se le da, creo que es el 8º, Víctor. Sí, todo, ahí dice, ya se fue Víctor. Bien, donde dice, derivado del carácter estratégico, las actividades de exploración y extracción de petróleo, así como el servicio público de transmisión y distribución a que se refiere el presente, se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquellas. Peor para las comunidades indígenas que quieran reivindicar derechos. Ya quedaron sometidas al interés del inversionista, porque ahora serán inversionistas, ¿verdad? Los que estén aplicando este transitorio 8º, que una vez más trastoca de fondo los principios del 27 constitucional y el interés de las comunidades y todas las implicaciones jurídicas que ya se mencionaron por el doctor Cárdenas, etcétera, etcétera. Y otro elemento más, esta reforma
solo observa el problema de la producción de energía. El modelo de consumo energético es un problema muy importante para el problema de la transición energética. O nos acerca a un panorama de racionalidad o nos aleja de él. Ustedes saben, el modelo de consumo norteamericano, bueno, pues es como necesitamos 5 planetas, ¿verdad?, para tener los recursos para alcanzar el nivel de consumo de los norteamericanos. Bueno, es absolutamente inviable, insustentable. Entonces, el grave daño para las futuras generaciones con esta propuesta de reforma es que también ignora absolutamente los problemas del modelo de consumo energético, ni los toca. Vamos a seguir quemando a lo estúpido gasolinas, vamos a seguir quemando al estúpido el gas, ¿verdad? Ni tocamos los intereses de la industria del transporte, ni hablamos de una política de transporte público racional que padecemos todos, ¿verdad? Ni una política de urbanización que racionalice trayectos y formas de producir vivienda y ciudad de una manera racional y humana, ni normas de construcción que obliguen a la sustentabilidad y la bioclimática de las construcciones, sobre todo en las zonas extremosas, para que la gente no tenga que pagar 5,000, 6,000 pesos de tarifa eléctrica, ¿verdad? Ni tocamos a las industrias de alto consumo energético. Es decir, una reforma energética que no provoque otro modelo de consumo es una reforma que va al fracaso, nos lleva al fracaso como sociedad. Se renunció a darse objetivos de seguridad energética para reivindicar solamente objetivos de generación de ingresos fiscales y creación de valor económico. Dijeron, somos muy listos, para que la izquierda no nos venga a molestar con la consulta, vamos a decir que esta reforma es fiscal. Bueno, bien listos, renunciaron a la estrategia energética. Desaparecen de la CFE la planeación del sistema eléctrico nacional, destruyendo, como bien decía Eberto, un valiosísimo patrimonio técnico económico, como ya lo hicieron con Luz y Fuerza, ¿verdad? Es decir, en CFE hay décadas, como las había en Luz y Fuerza, de capacidad de planeación del sistema eléctrico nacional que nos lo han demostrado en los hechos, ¿verdad? Es decir, a pesar de los apagones en Estados Unidos, aquí en los últimos 30 o 40 años hemos tenido 2 apagones, ¿verdad? Por algunos problemas operativos, no por problemas de planeación, ¿verdad? Entonces, CFE, Luz y Fuerza generaron por décadas normatividad operativa y constructiva, normatividad de mantenimiento, que es una reserva patrimonial del sector eléctrico y que está señalándose que esta es destrucción de valor económico en contra de la nación. Y yo quiero destacar que el propio Elías Ayub, en su comparecencia en el Senado, planteó que ni la planeación ni el SENACE debían salir de la CFE. Bueno, ni a él le hicieron caso. De tal manera que CFE se reduce a un simple contratista más de la CENER. Si le dan chamba, como bien dijo Víctor, está condenada a su supresión en el mediano plazo. La desincorporación del SENACE de la CFE rompe con los principios de operación que hasta ahora han predominado en el despacho de energía, tales como la estabilidad, la continuidad, el bajo precio y la calidad del servicio. Ahora se crea un mercado eléctrico, ya tengo que concluir, ¿verdad?, donde van a ser las presiones de mercado las que darán el despacho. Y bueno, estaremos sufriendo lo que sufrió California, las presiones especulativas, le bajo a la generación, eso permite subir el precio a las horas pico. Se me fregó un generador, manito, discúlpame. Y ahí obtengo especulación, incremento tarifas. Y estoy de acuerdo, en el 2015 le van a bajar a la tarifa, absolutamente seguro que le van a bajar a la tarifa de luz y gas. Tienen que ganar las elecciones. Después ya viene lástima Margarito, solo fue en el 2015. Aquí está la zona que les va a interesar entregar, como ustedes ven, los domésticos, siendo el 88% de los usuarios, solo consumen el 25% de la energía, y los industriales, siendo el 0.7% de los clientes, consumen casi el 60% de la energía. Ahí está la pechuguita del negocio, ahí va a estar la inversión, los centros de alto consumo,
dónde se darán los permisos y quién atenderá las electrificaciones rurales y populares de bajo consumos y altos costos, ¿verdad? Y concluyo, el componente científico y tecnológico es totalmente accesorio y secundario, ¿verdad? No existe. Cuando para el desarrollo de todo un programa y una visión de transición energética, la ciencia y la tecnología es absolutamente indispensable. Y, metiche este. Y el peor escenario, ya lo han dicho, es en lo social y es en lo laboral, ¿verdad? Yo ya no voy a profundizar en eso, pero va a haber miles de desplazamientos de puestos de trabajo. Lo comentábamos en el intermedio, el terrorismo que crearon entre los trabajadores después del golpe a Luz y Fuerza es terrible. No se muevan porque les va a pasar lo que a Luz y Fuerza, ¿verdad? El golpe de muerte al ESME es una terrible elección donde están pretendiendo que surfa el efecto de parálisis a CFE y a Pemex para que los trabajadores no protestemos. Y bueno, ya esto lo voy a dejar aquí ya nada más. Son algunos principios progresistas de la Ley de Servicio Público que por supuesto van a desaparecer, ¿verdad? La representación en la Junta de Gobierno, que los trabajadores electricistas participen en la organización y funcionamiento de la empresa, que se creen comisiones mixtas técnicas de operación industrial. En fin, hay todavía en esa ley principios muy interesantes que pues hoy van seguramente a dar al traste. Y bueno, pues ya desde el 2008 crearon en la Ley de Renovables que está hecha para generar electricidad con fines distintos a la prestación del servicio público. Es decir, ellos ya tienen resuelto en la parte de la Ley de Renovables que este no es para nuestro interés, es solo para el interés de los privados. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto Carrillo Soberón. Vamos a despedir a Víctor, que tiene que abandonar la mesa, y vamos a tener que contestar sus preguntas. A ver, las vamos a distribuir. Realmente me parece muy importante esta presentación porque nos alerta en esta pues situación de vendida como modernidad y competitividad, que en realidad tiene más de ideológico, porque no contempla toda la parte de producción, lo que significa una industria integrada, no contempla todos los riesgos de seguridad energética cuando nos hace descansar en organismos regulatorios que vienen en un contexto de ineficiencia histórica en el caso mexicano, ¿verdad? Como lo hemos experimentado. Creo que esta parte de los riesgos de seguridad energética es toda una parte que realmente habría que reflexionar más profundamente en lo que viene con el sector eléctrico. Bueno, vamos a dar paso a nuestra última presentación, porque el arquitecto Galicia nos va a hacer la relatoría final, nos va a ayudar a tomar los principales puntos, ¿verdad?, para que nos vayamos con puntos muy claros de lo que significa y los riesgos de la reforma energética. Entonces, esta sería nuestra última presentación. Angelberto Martínez Gómez es ingeniero mecánico, egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, en la que posteriormente fue profesor en termodinámica. Es miembro de la Comisión Federal de Electricidad, en donde en 1973, como delegado sindical de SUTERM, gestionó la ejecución del primer proyecto de generación termoeléctrica con ingeniería realizada por personal de la propia CFE. Desempeñó la jefatura de varios proyectos de centrales termoeléctricas, de los que se cita el caso de la Central Termoeléctrica Manzanillo, la de Presidente Plutarco Elías Calles y la terminal de carbón Petacalco. Hasta el 2012 fungió como asesor en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados en la elaboración de iniciativas de ley, dictámenes sobre diversas iniciativas,
relativas a la cuestión energética, así como de otros documentos parlamentarios. Actualmente cursa la licenciatura de Derecho en el Sistema de Universidad Abierta de la Facultad de Derecho de la UNAM. Yo creo que sí es conveniente esta parte de Derecho porque siendo ingeniero uno no se explica tanto irracionalidad, ¿verdad? Hay que entrar a la parte social y política. A ver. Agradezco a la doctora Rocío Vargas y a los organizadores de este evento en general la oportunidad de compartir con la audiencia aquí presente algunas reflexiones sobre las consecuencias que esta reforma va a traer para la Comisión Federal de Electricidad. Por lo tanto, mi tema está un poco constreñido a ese ámbito, a diferencia de los anteriores ponentes que lo abordaron desde un punto de vista más general. El tema de la ponencia que me voy a permitir presentar lleva por título Consecuencias de transformar a la CFE de organismo público descentralizado a empresa productiva de Estado. Igual que CFE, también esto es aplicable a Pemex. O sea, ambos organismos actualmente tienen el carácter de organismo público descentralizado y la reforma los va a transformar en empresas productivas de Estado. En función de eso, consideré conveniente ubicar dentro de nuestra dentro de la administración pública el papel que jugaban y aún juegan, porque es una época un tiempo de transición, es los organismos públicos descentralizados. Para ello me voy a permitir primero citar, partir de lo que dispone la propia Constitución en su artículo 90, ¿no? La primera parte se refiere a las dependencias centralizadas que ya conocemos, y lo marcado con negritas es lo que a nosotros en este momento nos interesaría, que son las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre estas y las Secretarías de Estado, y que se entiende por entidades paraestatales. Ahí en el primer párrafo dice: la ley orgánica que expide el Congreso distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación, que estará a cargo de las Secretarías de Estado. Entonces, es en la Ley Orgánica de la Administración Pública donde se define las relaciones entre el Ejecutivo y los organismos descentralizados. Esta Ley Orgánica, en lo referente a esta figura, nos estipula lo siguiente. Artículo 3. El Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará en los términos de las disposiciones legales correspondientes de las siguientes entidades de la administración pública paraestatal. Y subraya los organismos descentralizados. O sea, quisiera subrayar, está subrayada la palabra auxiliar. O sea, los organismos descentralizados eran parte de la administración pública federal y se instituían con ese espíritu, es decir, de la administración pública, o sea, con el objeto de dar servicio a los ciudadanos y de atender sus necesidades. Y las empresas de participación estatal, ahorita no las vamos a mencionar. Y esa misma ley en el artículo 45 nos estipula, son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, cualquiera que sea la estructura legal que adopte. En esto quisiera llamar la atención en lo siguiente: son instituciones auxiliares del Poder Ejecutivo, los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal y fideicomisos. Aquí no se mencionan las empresas productivas del Estado, o sea, legalmente esas empresas productivas de Estado no existen en la legislación actual y su función y sus características pues están envueltas en una nebulosa, ¿no? Habrá que esperar las leyes secundarias para ver cuáles son sus funciones y cuáles son
sus facultades, ¿no? Dado el nombre que le dan de empresas productivas de Estado, bueno, la otra observación que podemos hacer es que en todas estas y en las funciones de los organismos descentralizados no se menciona que se regirán por las reglas que existan dentro del mercado, ¿no? O sea, son, como vuelvo a repetir, no son para funcionar dentro de un mercado, sino son para funcionar dentro de la administración pública y dar un servicio a los ciudadanos. Lo de organismos productivos de Estado da la connotación de que serán organismos que ahora sí se regirán por las leyes del mercado, o sea, sus precios de sus productos se regirán por las leyes del mercado y todas sus relaciones. En la siguiente, la Ley Federal de Entidades, aquí se reitera lo que hemos mencionado, los organismos descentralizados son creados conforme a la ley orgánica que ya mencionamos y que tienen por objeto la realización de actividades correspondiente a las tareas estratégicas o prioritarias o a la prestación de un servicio público, ¿no? O sea, vuelve a reiterarse que son para dar servicio a las necesidades de la sociedad. La ley del servicio público, en su artículo 7º, dice que la prestación del servicio de energía eléctrica que corresponde a la nación estará a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, que asumirá la realización de todas las actividades a que se refiere el artículo 4, y la Comisión Federal de Electricidad es un organismo público descentralizado. Y las actividades que constituyen el servicio público de energía eléctrica están establecidas en el artículo 4, ¿no? Para los efectos de esta ley, la prestación del servicio público de energía comprende. En ocasiones nada más lo restringimos el servicio público a la fracción segunda, que dice la generación, conducción, transmisión, distribución y venta de energía eléctrica, pero en la legislación actual iba más allá de estos conceptos, incluía la planeación del sistema eléctrico nacional e incluía la realización de todas las obras e instalaciones que requiera la planeación y operación y mantenimiento del sistema eléctrico. Aquí nos permitimos hacer una comparación de funciones de CFE antes y después de la reforma. Antes de la reforma, pues estaba encargada de todo el servicio público, que ya los mencionamos en el artículo 4, están reseñadas, ¿no? Después de la reforma, sus funciones se restringen a generación de energía eléctrica, compitiendo con generadores privados, ¿no? Y al servicio público de transmisión y distribución de electricidad. Por lo tanto, se ven drásticamente disminuidas su ámbito de acción, ¿no? Se menciona mucho que esa competencia a la que se hace referencia de que competirá con generadores privados va a permitir reducir el costo de las tarifas eléctricas, lo cual resulta ser una falacia, porque la formación de los precios en un mercado eléctrico, en la forma que adoptará esa competencia, una de esas es la del mercado eléctrico, efectivamente se despacha, como podemos apreciar ahí, se despacha conforme al precio que ofrezca cada uno de los generadores. Ahí tenemos el generador 1, 2, 3, hasta el 5, y se despacha primero el que da el precio, el generador 1 que da el precio menor, y así sucesivamente. Y uno podría pensar, pues eso va a redundar en una baja de las tarifas, porque pues se van a estar despachando los de menor precio, y eso generará una tendencia a la baja de las tarifas eléctricas. Nada más falso, porque el precio que se paga a todos los generadores es el precio de mercado que está ahí marcado, que corresponde al precio del último generador despachado. Y la diferencia entre ese precio y el que ofreció cada generador es una ganancia que se llevarán los privados, ¿no?
no se redundará en una disminución de precio de los consumidores de energía eléctrica, sino que los consumidores pagarán el precio más alto del generador despachado. Y en este caso, en la Comisión Federal de Electricidad, donde tiene un parque de generación algunas veces ya antiguo, con costos más altos, y en los momentos de mayor demanda tendrán que entrar estas unidades generadores, y veremos la paradoja de que será la Comisión Federal la que establecerá el precio más alto que se pagará a los demás privados, porque tendrá el parque de generación, llamémoslo menos moderno, y por lo tanto de menos eficiencia, y que utiliza energéticos más altos, como es el caso de precio más alto, como es el caso del combustóleo. Entonces, otro efecto tenemos aquí, que es la afectación a los subsidios de energía eléctrica. En esta gráfica mostramos el valor de los subsidios que, según las versiones oficiales, se han destinado a cubrir a los consumidores de energía eléctrica. Del lado del eje vertical tenemos la cantidad que se ha destinado, y del lado del eje horizontal los años. Y entonces tenemos que las cantidades han sido del orden de 60,000 millones, la más alta cerca de los 100,000 millones en 2009, y en el año pasado cerca de los 80,000 millones que se destinó para sufragar a los consumidores de energía eléctrica. Pero estas cantidades no eran tomadas del presupuesto, no se destinaban dentro del presupuesto, sino que eran cantidades a las que se le hacía cargo a la Comisión Federal de Electricidad, pues bien sea mediante el pago de una contribución a las arcas fiscales, que se llama aprovechamiento, o bien haciendo ese cargo a su patrimonio y reduciendo el monto de este patrimonio de Comisión Federal de Electricidad. O sea, esos subsidios eran con cargo al sector eléctrico nacionalizado, y ahora no es otro aspecto nebuloso. No sabemos quién va a hacerse cargo ahora de esos subsidios, a fin de que no redunden en un incremento de precio en las tarifas eléctricas de los consumidores. El otro aspecto importante que habría de destacarse es el monto de jubilaciones y pensiones. En Comisión Federal esa línea nos marca el valor de estos conceptos, que en el año pasado fue del orden de 19,000 millones de pesos, ¿no? Si la Comisión Federal va a reducir su alcance, su patrimonio, sus funciones, lógicamente no va a tener capacidad para poder atender a esas obligaciones laborales, y por lo tanto está flotando también ese riesgo de qué va a pasar con esos derechos adquiridos de los trabajadores que ya han ejercido su derecho a la jubilación, ¿no? Ya, finalmente, a manera de resumen, en forma sintética, mencionamos lo que anteriormente se ha dicho. El marco jurídico actualmente define el objeto y naturaleza de los organismos públicos descentralizados. Tiene como pendientes definir el objeto y naturaleza de las empresas productivas de Estado previstas en la reforma constitucional. El objeto y naturaleza de los organismos descentralizados no hace referencia a su inclusión en la dinámica de los mercados. Se infiere que las empresas productivas de Estado se regirán por la dinámica de dichos mercados, ¿no? Con la reforma quedan drásticamente disminuidas las funciones de la CFE, y en un contexto adverso de competencia, por lo que existe el riesgo de su gradual extinción. Con la pérdida de funciones y cambio de naturaleza de la CFE, se prevén los siguientes efectos: incremento en tarifas eléctricas al introducir el esquema de mercado en generación eléctrica, limitaciones para el empleo de energías renovables
para generación eléctrica, inseguridad en las jubilaciones y pensiones y detrimento en las condiciones de trabajo en las actividades del sector eléctrico por las razones en las que ya abundaron los ponentes que me antecedieron, ¿no? Bien, pues con este último resumen es el mensaje que trato de compartir con ustedes y les agradezco mucho su atención. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Angelberto Martínez. Creo que estamos rebasados de tiempo, pero dada la importancia de la temática, pues bueno, creo que no está de más perder algunos minutos, ¿verdad? Vamos a tratar de terminar en tiempo, pero ahora vamos a hacer una cosa. Las preguntas que se han recibido es básicamente para el arquitecto Soberón y para la ingeniera Rocío Nalé. Yo les pediría si pueden hacer alguna síntesis muy apretada, ¿verdad?, cada uno de ustedes, y vamos a concluir con un resumen de los principales puntos por parte de nuestro amigo el arquitecto Galicia, ¿sí? A ver, paso entonces el micrófono. Bueno, las dos preguntas que tengo yo aquí son del mismo tema, sobre la cuestión ambiental y los daños ecológicos que causa la industria petrolera y petroquímica, si hay alguna medida para contrarrestar esto, si se ha tratado en el Senado. Mire, en el Senado se trató sobre lo de la Agencia de Seguridad Ambiental, que como bien dijo Eberto, es burocracia, no hay nada aterrizado. Sin embargo, desde hace muchos años en Pemex Petroquímica y Refinación se establecen las medidas de ISO de calidad, donde deben de cubrir parámetros que ha disminuido la contaminación ambiental muy altos, muy alto. Petroquímica ha disminuido la contaminación ambiental muchísimo. Son normas internacionales que exigen para estar funcionando en la industria. Eso sí lo han hecho los complejos y las refinerías. En eso están trabajando. Vía legal, no hay nada, y en materia de renovabilidad o transición hacia economías de bajo carbono, bueno, aquí en México todavía no vamos a eso. Todavía no vamos a eso. Estamos viendo que, al contrario, la industria de la transformación se ha reducido. Gracias. Bien, son preguntas de diversa índole, pero hablan en cuanto a las afectaciones tecnológicas a los productores mexicanos de materiales renovables, la idea de proponer un plan de transición energética en base a los recursos nacionales, qué opinamos de la integración para América del Norte de un sistema eléctrico y los riesgos de la especulación financiera. Efectivamente, no hay ninguna apuesta por la industria nacional en la generación de tecnologías de material renovable. Simplemente, al no haber investigación nacional, pues ¿en qué se van a respaldar los productores nacionales? Y es muy lamentable. Somos un país con un grado alto de asoleamiento y un grado alto de ventilación y mucha costa, donde están las mareas también como un recurso. Sin embargo, pues vamos a estar a que el mercado diga cuándo les va a interesar a los privados explotar esos recursos. Vamos a tener, como dice Rocío, pelear a lo mejor en las secundarias por salvar algo para que el retroceso no sea tan grave, ¿verdad? Y yo creo que sí, desde donde todos los medios, exigir que se imponga un plan de transición energética nacional. No tenemos ningún interés de integrar un sistema eléctrico norteamericano, ¿verdad? Ni a ellos les interesa. A ellos les interesa el discurso de que hagamos una seguridad energética de América del Norte. Claro, eso sí les interesa, porque ellos solo producen la mitad de lo que consumen de petróleo, entonces sí les interesa nuestro petróleo. Nosotros, como bien decían, nosotros hoy tenemos seguridad energética.
México no tiene problemas de seguridad energética hoy. Hoy produce lo suficiente para sus necesidades. Lo vamos a tener a futuro gracias a este tipo de reformas. Y efectivamente los riesgos de la especulación financiera, yo estoy convencido que ya empezaron. Es decir, con el simple anuncio de la reforma, ya las empresas que le están apostando ya están revalorizando sus acciones a futuro. Si no, pues vean ahí el lobo de Wall Street, ¿verdad? Cómo se mueven la especulación en este terreno a futuro del movimiento de los dineros. Sí, esto va a ser el problema a la hora, decía yo, del despacho de la energía, como bien le decía Ángel, lo daba muy claramente, ¿verdad? En California hubo plantas de la Exxon, de la Enron, que paraban para reducir el abasto y subir el precio de la energía y subir el precio de las acciones. Esa es la realidad de los mercados eléctricos. Tengo aquí una pregunta de la compañera Rosa María Corona, de procedencia del DF. La pregunta es, con esta reforma energética, ¿cómo se afectará a los jubilados de Pemex y CFE actuales? Bueno, yo lo mencionaba, que entran en una etapa de inseguridad este tipo de prestaciones, no tanto en que se sigan otorgando, sino en que se otorguen en las mismas condiciones que actualmente lo están. Actualmente esta prestación está cubierta por los contratos colectivos, tanto de Pemex como de CFE. Sin embargo, al reducir las funciones, los ingresos, las facultades de estas empresas, de CFE y Comisión, lógicamente ya no van a tener la capacidad económica para seguir respondiendo a estas obligaciones laborales. Entonces habrá un riesgo. Hay un antecedente en el caso de Luz y Fuerza del Centro, que tenía también una partida para los jubilados, se transfirió al presupuesto transitoriamente mediante un concepto que no está bien sustentado en la ley, entonces está inseguro, ¿no? Frente a eso, pues la recomendación para los trabajadores de CFE y de Comisión y de Pemex es estar muy atentos a la legislación secundaria, a ver qué dispone respecto a este rubro y en su momento, en caso de que se considere lesivas estas disposiciones, pues llevar una propuesta a los legisladores, a las comisiones donde se está discutiendo, para que se pueda conjurar esta amenaza. Gracias. Bueno, aquí había una pregunta para Víctor Rodríguez, que creo que la podemos contestar, y dice, ¿qué ganan los políticos con regalar el país? Yo creo que así como se negoció la reforma energética, pues nos dio luces de qué ganan los políticos. Es decir, los grupos de interés, los grupos de negocio están presionando en los congresos, están teniendo una injerencia directa en los legisladores son objeto de grandes bonos. Si les puedo decir 1.5 millones de dólares, pues a lo mejor por ahí iría la prebenda. Mantener el poder político, ahora tienen la posibilidad con la reforma política de la reelección. Ganan mucho los políticos, ¿sí? Bueno, vamos a dar lugar simplemente a recapitular en lo que nosotros consideramos los aspectos más importantes, digamos, de esta mesa redonda, de este seminario, pues con la idea de hacer una síntesis y de que todo mundo, en esta amplitud de conocimientos, tengamos claro de qué significó la reforma energética y qué va a implicar para México. Le pasaría el micrófono a mi colega, el arquitecto Galicia. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Quiero felicitar a la universidad, a este centro de investigación, sobre todo a la doctora Rocío Vargas, por impulsar este foro que
nos abre un gran panorama y que ha concentrado mucha calidad en los ponentes, todos absolutamente. Y sobre todo se ve la capacidad de convocatoria que ha tenido la doctora Rocío Vargas. Bien, antes de tratar de hacer un resumen, porque bueno, fueron muy amplias las exposiciones, quiero enviar un saludo que a través de mi conducto lo hace el Grupo Constitución de Ingenieros de 1917, un grupo con una especialidad y una calidad moral en la defensa del petróleo, sobre todo el petróleo, del Comité Nacional de Estudio de Energía, que también ha estado abocado y que no se ha separado un solo instante de hacer críticas, pero fundamentadas. Y también a la Unidad Nacional de Trabajadores Técnicos y Profesionistas. Este es un sindicato que no ha querido reconocer el director de Petróleos Mexicanos y las autoridades, pero que tiene su registro y que tenemos que luchar para poder defender. Los trabajadores están totalmente aislados, aquí nos entregan un documento que le voy a también hacer llegar a la doctora. Bien, después de esto, bueno, pues creo que todas las ponencias se van a transmitir, se van a entregar, doctora, ¿no es así? Bueno, las ponencias que tengamos a las manos, si nos dejan su correo electrónico, se las vamos a hacer llegar, y también un resumen de lo que aquí les vamos a comentar. Bien, el embajador Jorge Navarrete nos daba una amplia explicación y nos decía que esta reforma se aprobó con mucha premura, que es funesta para el desarrollo nacional. Yo diría que es privatizadora, desnacionalizadora, privatizadora y extranjerizante. Todo está en favor de las compañías que van a venir a través de los contratos que ya se han mencionado aquí, por hacer las funciones que tenía Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Es un verdadero engaño lo que nos dice el gobierno federal, que no tenemos dinero, que no tenemos tecnología y que no tenemos recursos humanos. Los petroleros y los trabajadores de la Comisión Federal, sobre todo los petróleos del 38 a la fecha, hemos tenido a la industria petrolera como el soporte económico de este país. ¿A qué se va a constreñir todo este mecanismo? Lo que no pudieron plasmar en la reforma energética lo van a hacer a través de las leyes secundarias. Hay que estar muy pendiente en esto para que podamos hacer las observaciones correspondientes y las protestas que se requieran. Ellos llevan la ventaja, tienen el poder y estamos seguros que estas leyes secundarias, así como la reforma energética, no se hizo en nuestro país. Simplemente fue una traducción, ¿verdad?, de sobre todo lo que envió Estados Unidos a nuestro país. Porque lo vimos en las cámaras cómo las aprobaron. En un caso fue fast track en la Cámara de Senadores, durmiéndose ahí las horas que estuvieron, el par de días, y finalmente el Congreso, hay que decirlo, se convirtió en una letrina política y los diputados y senadores solamente para firmar los documentos y recibir prebendas. Ya lo decía acertadamente la doctora Rocío. También decía el embajador Jorge Navarrete que condena al país a ser exportador de crudo e importador de muchos productos. Ya la amplia explicación la dio la ingeniera Rocío Nale, hay que estar muy pendiente de los productos petroquímicos y de la refinación. No voy a abundar más en esto, es amplia, ella sí nos va a entregar su ponencia y se las haremos llegar. Reincorporar a las transnacionales en el mar. ¿Qué significa esto? Ir a las aguas profundas. Se les terminó el petróleo allá en el Mar del Norte, tienen sus equipos, tienen parte de la tecnología y ahora quieren venir aquí a explotar y a llevarse nuestro petróleo. A ellos no les interesan las instalaciones. Las instalaciones y todas las plantas se las van a dejar a estos traidores a la patria, a estos salinistas, como bien lo mencionó
la compañera Rocío, Antonio del Valle. Bueno, yo confirmo esto, Antonio del Valle, a Carlos Slim, a los directores de Petróleos Mexicanos que están violando la ley. Ellos como servidores públicos no pueden sustraer la información ahí de Petróleos Mexicanos para poner en mano a las compañías transnacionales y ahora de las sociedades con las que van a participar. Los órganos reguladores no sirven más que para facilitar todo este tipo de convenios o contratos en cualquiera de sus especialidades. Decía, en el sector eléctrico está destinado completamente a la entrega de las compañías transnacionales. Hoy ya se genera la energía eléctrica a través de Unión Fenosa, Mitsubishi y algunas otras empresas y genera más del 50% de la energía eléctrica. Bueno, pues ahora van por todo y tengan ustedes la plena seguridad cuando estén en manos de ellas, de esas compañías, los precios se van a incrementar. Se cierra la posibilidad del desarrollo también para todos estos compañeros trabajadores y para el país. El doctor Jaime Cárdenas nos decía que modificaron los artículos 25, 27 y 28. Le dieron un giro de 180 grados al respecto para poder aplicar los programas que ellos traen. Desafortunadamente no hemos podido revertirla, pero lo podemos hacer. Todo depende de la información que se proporcione, de la voluntad que tenga todo el pueblo de México para defender lo que expropió el general Lázaro Cárdenas junto con los trabajadores y de esa manera poder rescatar. Sí la podemos revertir si hay voluntad de todos nosotros. Ya decía también que la nación es propietaria de los recursos naturales, de la renta petrolera, del petróleo y de la electricidad. El maestro Gonzalo Núñez nos decía que las implicaciones de la reforma impactan tremendamente en la situación económica. No trae ningún beneficio, sino todo lo contrario. No hay, desde ningún punto de vista, que se vea cómo puede beneficiar a todos los mexicanos. El aspecto social se ha relegado. No es posible que podamos vivir bajo esas condiciones, ya lo estamos viendo ahora a través del incremento de los impuestos, ya se está resintiendo en el bolsillo de todos y cada uno de nosotros. Existe un endeudamiento que es muy crítico, 86,000 millones de dólares, que usted sabe bien que esto le prestan a quien tiene dinero. Tenemos petróleo y por eso nos prestan. El desmantelamiento de Pemex, también lo mencionaba, que es inminente, no es esto reciente, primero lo hacen, empiezan a aplicarlo y después tratan de legalizarlo con todo este tipo de reformas. El doctor Roberto Gutiérrez nos habla en relación a la economía social. Esto es muy grave, porque a todos indudablemente nos afecta cómo quieren aplicar este tipo de prebendas, sobre todo desaparecer con lo que actualmente vivimos. Pemex no puede, y si Pemex no puede ir a aguas profundas, no hay que traer extranjeros. Tenemos el suficiente petróleo para vivir. Si hoy nos comentan que tenemos petróleo para 9 años, bueno, pues vamos a dejar de importarlo para tener el doble de tiempo o más y, como bien lo apuntaban, las refinerías y en la petroquímica podemos tener mucho mayor valor agregado y con esto habrá más ingresos para la Secretaría de Hacienda y que podamos vivir y no nos sigan aplicando estos ingresos. La ingeniero Rocío Nale también nos hablaba de el empleo por cada barril. Eso yo creo que quedó muy clarito. Yo les pido que vean en su presentación, hagan un análisis, porque de ahí se desprende que se pueden generar miles de empleos.
dio el ejemplo de Pajaritos, el empleo de Fénix, etileno y todas las facilidades que se les dan a los extranjeros, a las compañías que vengan. Yo en lo particular pienso que ahorita la carga impositiva que tiene Petróleos Mexicanos, que ha llegado a ser hasta más del 100%, ninguna de las compañías que venga lo va a pagar. Ese va a ser el problema grave. Nos hablaba de los despidos de 400,000 empleados. Sí, efectivamente, estoy muy cierto. En cuanto aparezca la Shell, la ExxonMobil, cualquiera vendiendo gasolina aquí, bueno, pues va a desplazar a gran cantidad porque ellos todo lo tienen automatizado. En lo que yo remarcaría es de que de las 6 refinerías que tenemos, si les suministramos la carga que se requiere, coincido plenamente, dejaremos de estar importando una gran cantidad de gasolina y los impuestos se quedarían aquí en nuestro país. Lo mismo en las plantas petroquímicas de todas las que habló. En el sector eléctrico, el arquitecto Carrillo se apega al artículo 25 y en el que dice que no hay sustentabilidad en la generación de energía eléctrica. La planeación la hará ahora, a diferencia de CFE, según hemos escuchado, nos hemos enterado a través de los periódicos, pues cualquier otro organismo menos la Comisión Federal de Electricidad. La propuesta de reforma no se ve una política de beneficio para el país. Ahora iría yo a la segunda mesa, en aras del tiempo, voy a tratar de ser más rapidito. El doctor Víctor Rodríguez nos dice que es una reforma de Estado, que se trata de sacarlo totalmente del manejo que tenemos nosotros como rectores de esto. La transformación dice que el Estado se convertirá en facilitador y asume los riesgos de las empresas que quieren obtener el mayor número de ganancias. El ingeniero Angelberto nos da una amplia explicación y hace una comparativa de lo que era antes y lo que es hoy la reforma energética, y puntualiza algunos aspectos muy importantes. Conforme a este mecanismo, el marco jurídico, la CFE era un organismo público descentralizado, ahora creado por la ley y con las siguientes funciones. Eso lo tenía antes: la planeación del sistema eléctrico nacional, la generación, conducción, transformación, distribución y venta de la energía y la realización de todas las instalaciones. Hoy, como decía yo anteriormente, la generación de energía está compitiendo o va a competir con los generadores privados. Y el servicio público de transmisión y distribución solo se le quedará a la Comisión Federal de Electricidad. Terminaría yo, si no me faltó ninguno, haciendo un poquito de recordatorio de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas, que se ha distinguido por luchar, que ha hecho planteamientos, que ha colaborado y que Petróleos Mexicanos ha reprimido a la plantilla que se aprobó y que los despidió de su trabajo por defender los intereses de la nación. Pues con esto, doctora Rocío, a reserva de entregarlo por escrito, creo que es muy sucinto y entendible lo que acabamos de comentar aquí en esta mesa. Muchas gracias. Pues a todos los interesados en el resumen del arquitecto Galicia, pues se los vamos a hacer llegar. Creo que es una buena síntesis. Bueno, solamente me queda agradecerles pues haber dedicado un poco de su tiempo. Dada la importancia de este tema, creo que es una cuestión obligado para todos, realmente estar al tanto, asumir una responsabilidad de saber qué es lo que implica, ¿verdad?, la reforma energética. Espero que este foro haya generado más dudas, más preguntas para todos los participantes
y espero que el CISAM pueda continuar pues organizando este tipo de eventos y poder contar con su asistencia. Muchas gracias y buena tarde a todos. Doctora, te entrego el documento que me entregó la Unión.